Una joven limpiadora gritó a un millonario: «No coma eso». Su esposa puso veneno al ir a casa a ajustar cuentas con su esposa. El millonario se quedó en shock cuando vio lo que ella estaba haciendo. Marcos Ariza había alcanzado lo que muchos soñaban: un éxito monumental como empresario y una reputación impecable como líder. Su empresa, fundada por él mismo con esfuerzos desde su juventud, era ahora un pilar de la economía local. Su visión de negocios y ética laboral lo habían convertido en una figura admirada, y sus empleados lo consideraban un jefe ejemplar, un hombre que escuchaba, comprendía y recompensaba a quienes lo rodeaban. Sin embargo, en su vida privada, la historia era muy diferente. Daniela, su esposa, una mujer sofisticada y ambiciosa, se había transformado con los años en una presencia fría y distante, cuya única lealtad parecía ser hacia sí misma. A pesar de su deteriorada relación, Marcos seguía haciendo esfuerzos por mantener su matrimonio, recordando los años en los que Daniela parecía ser una mujer encantadora y cariñosa. Pero esa imagen se había desvanecido, dejando en su lugar a alguien que apenas reconocía. Decidió que esa noche especial, en la que celebraba un cierre de contrato crucial para su empresa, sería la oportunidad de reconectar con ella. Preparó una cena íntima en su propia casa, en la que solo estarían ellos dos, sin el bullicio de reuniones y eventos sociales que solían frecuentar. El comedor estaba decorado con esmero. Las luces tenues, el aroma a vino fino y la música suave creaban un ambiente que invitaba a la cercanía. Marcos había elegido personalmente el menú, confiando en que una noche especial ayudaría a disipar la tensión que había percibido en Daniela en los últimos meses. Sin embargo, desde el inicio de la cena, ella mantuvo una actitud distante, reservada, casi indiferente. Mientras él intentaba entablar una conversación, ella respondía con monosílabos, su mirada fija en el plato o en un punto más allá de él. La incomodidad era palpable, pero Marcos continuaba insistiendo, convencido de que el silencio era solo el reflejo de problemas cotidianos y no un presagio de algo mucho más oscuro. Pero a medida que la cena avanzaba, comenzó a notar algo extraño en su cuerpo. Al principio, fue una ligera sensación de mareo que intentó atribuir al cansancio, pero en cuestión de minutos, ese malestar creció exponencialmente. Un dolor agudo en el estómago, la vista nublada y una debilidad en sus extremidades que le hacía casi imposible sostener el tenedor. La situación se tornó alarmante cuando intentó hablar y las palabras no salieron. La preocupación lo invadió mientras veía cómo su visión se oscurecía y el cuerpo dejaba de responderle. Volteó la mirada hacia Daniela en un intento desesperado de pedir ayuda, pero lo que encontró fue algo que nunca podría olvidar: una sonrisa tenue, casi imperceptible, que parecía reflejar una satisfacción perturbadora. Con una última chispa de lucidez, intentó levantarse, pero el peso de su propio cuerpo lo venció. Todo se desvanecía rápidamente. El sonido de la música se desintegraba en el silencio, y la penumbra de la sala era ahora su única compañía. Su mente, en esos segundos finales de conciencia, se aferró a un pensamiento aterrador. ¿Sería posible que Daniela, la mujer con quien había compartido su vida, estuviera detrás de aquello? Antes de que sus ojos se cerraran por completo, escuchó a lo lejos el murmullo de sus propios pensamientos mezclados con un susurro que provenía de ella. Liberarme de obstáculos. Ese había sido el mensaje vago que ella mencionó tiempo atrás en una conversación que él había desestimado como trivial. Marcos, paralizado por el veneno y por el terror, cayó al suelo, envenenado en su propia casa y traicionado por la única persona de quien nunca habría esperado tal acto. Mientras el cuerpo de Marcos yacía inconsciente en el suelo del comedor, en otro rincón de la enorme mansión, Sara limpiaba los últimos restos de la cena. Ella era una joven trabajadora, de apariencia sencilla, que había comenzado a trabajar en casa de los Ariza hacía tan solo un mes. A sus 22 años, Sara llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de ayudar a su familia, un hogar humilde en el que cada ingreso contaba para sobrevivir. Por eso, a pesar de que su turno había terminado, decidió quedarse unos minutos más para asegurarse de que todo estuviera en orden y evitar cualquier queja. Estaba guardando los últimos utensilios cuando escuchó un golpe sordo proveniente del comedor, algo que no parecía tener sentido. Inmediatamente, su instinto de alerta la hizo acercarse. A medida que se aproximaba, el miedo y la preocupación se intensificaron.
Al asomarse, quedó horrorizada al ver a Marcos, su jefe, tirado en el suelo, pálido y apenas respirando. Daniela estaba allí, sentada aún en la mesa, pero con una expresión que Sara nunca había visto. No había preocupación ni desesperación, solo una calma perturbadora. Algo en esa actitud fría la hizo desconfiar, pero no podía permitirse perder el tiempo. Marcos estaba en peligro, y cada segundo contaba. Actuando casi por instinto, Sara se acercó al cuerpo de Marcos y trató de encontrar algún signo de vida. Le habló, pero no recibió respuesta. Sin perder tiempo, sacó su teléfono y llamó a emergencias. A pesar de su nerviosismo, habló con claridad y explicó que su jefe parecía haber sufrido un colapso. La operadora la mantuvo en la línea, dándole instrucciones para asegurarse de que Marcos continuara respirando hasta que llegaran los paramédicos. Mientras esperaba, miró a Daniela y le preguntó si sabía qué había sucedido. Pero la respuesta fue un simple encogimiento de hombros y una sonrisa gélida. Sara, alarmada, no podía comprender cómo alguien podía ser tan indiferente ante una situación tan crítica. Finalmente, los paramédicos llegaron y llevaron a Marcos al hospital, y Sara decidió acompañarlos en la ambulancia. Daniela, en cambio, permaneció en la casa, sin expresar la mínima intención de acompañar a su esposo. A lo largo del trayecto al hospital, Sara no dejaba de pensar en la frialdad de Daniela y en la posibilidad, tan escalofriante como difícil de aceptar, de que ella supiera más de lo que parecía. Aunque no entendía por completo lo que había sucedido, una intuición profunda le decía que algo andaba muy mal, y que quizás la vida de Marcos aún corría peligro. En el hospital, los médicos no tardaron en diagnosticar un envenenamiento severo. Fue entonces cuando Sara comprendió que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Los doctores le explicaron que, si no hubiera actuado tan rápido, Marcos probablemente no habría sobrevivido. Exhausta y emocionalmente alterada, se sentó en la sala de espera, incapaz de procesar todo lo que había sucedido. Aún con los nervios a flor de piel, Sara se convenció de que debía permanecer atenta, de que debía vigilar a Daniela y entender qué era lo que realmente estaba pasando en aquella familia. Marcos abrió los ojos lentamente, sintiendo que su cuerpo estaba hundido en una cama extraña. El aroma estéril del hospital, el sonido rítmico de las máquinas monitoreando sus signos vitales y la luz blanca que filtraba desde el techo le confirmaron que no estaba en casa. La sensación de aturdimiento era inmensa, y aunque intentaba moverse, su cuerpo parecía resistirse, como si estuviera hecho de plomo. Intentó recordar qué lo había llevado allí, pero su mente estaba nublada. Sentía un dolor punzante en la cabeza y un vacío extraño en el pecho, como si algo importante le estuviera escapando de las manos. Poco a poco, los fragmentos de la noche de la cena comenzaron a aparecer en su mente. Recordó el ambiente cálido de su comedor, la suave música de fondo y la figura de Daniela, sentada frente a él. Esa imagen trajo consigo una punzada de angustia. Algo en su memoria le decía que había algo terrible escondido en esos recuerdos. Y entonces, con un súbito golpe de claridad, la sensación de malestar, la pérdida de control y finalmente el colapso vinieron a su mente. Se vio a sí mismo en el suelo, intentando hablar, gritar, y la figura de Daniela, fría y distante, mirando su caída sin moverse ni mostrar signos de alarma. El terror lo invadió. Recordaba haber escuchado a lo lejos, en un susurro casi imperceptible, unas palabras que ahora lo dejaban helado: liberarme de obstáculos. Esas mismas palabras resonaban ahora en su mente como un eco siniestro. Intentó moverse en la cama, pero el esfuerzo lo agotaba y cada movimiento le costaba. Fue entonces cuando una enfermera entró en la habitación, sonriendo con una calma profesional. Al verlo despierto, le hizo algunas preguntas sobre su estado y rápidamente fue a buscar al médico. El doctor llegó con prontitud y con una expresión de profesionalismo grave, le explicó que había sido víctima de un envenenamiento severo. Le hablaron de los síntomas, de cómo habían luchado para estabilizarlo y del largo camino de recuperación que aún le quedaba por delante. El doctor le explicó que había llegado al hospital en un estado crítico y que si no hubiera sido por la rápida intervención de Sara, una joven trabajadora de su casa que había actuado con rapidez, probablemente no habría sobrevivido. Marcos apenas podía creer lo que escuchaba. Envenenado. La palabra reverberaba en su mente como un juicio ineludible, un hecho que confirmaba sus peores sospechas. Ansioso por saber más,
Marcos preguntó quién había estado con él durante su estadía en el hospital. La respuesta del médico fue como una bofetada: nadie. Daniela, su esposa, no había aparecido en ningún momento. Solo Sara había estado allí, esperando noticias y preguntando por su salud. Durante días, su esposa ni siquiera había llamado. Marcos sintió una mezcla de dolor y traición que casi lo dejó sin aire. ¿Cómo era posible que la persona que supuestamente debía amarlo lo hubiera dejado solo en uno de los momentos más críticos de su vida? A medida que las horas pasaban en aquella habitación vacía, los recuerdos fragmentados de la cena regresaban una y otra vez, y con ellos, las dudas y el resentimiento crecían. Al recuperar algo de su fuerza, comenzó a rememorar ciertas conversaciones con Daniela que, en su momento, le habían parecido triviales, pero que ahora adquirían un tinte siniestro. Recordó una vez en la que ella había comentado, de manera casual, lo difícil que era mantener a flote la empresa y cómo los obstáculos la agotaban. En ese momento pensó que se refería a los desafíos laborales, pero ahora comprendía que, en realidad, ella veía a él mismo como un obstáculo en su vida, uno que debía eliminar para quedar libre y obtener el control absoluto de su fortuna y la empresa. Marcos intentaba ordenar sus pensamientos, pero la sensación de traición lo consumía. Había confiado en Daniela, había compartido su vida con ella, sus éxitos, sus proyectos, y ahora, en ese hospital, se daba cuenta de que, durante años, había ignorado signos evidentes de que ella no era la mujer que él creía. Pensó en sus cambios de actitud, en cómo en los últimos tiempos ella había comenzado a desviar su atención de él y a involucrarse en actividades financieras que él desconocía. La sospecha de que Daniela estuviera detrás del envenenamiento crecía en su mente, y aunque aún le costaba aceptar que su propia esposa pudiera querer su muerte, los hechos parecían cada vez más claros. En los días que siguieron a su despertar, Marcos fue recuperando fuerzas físicas, pero su mente no encontraba descanso. Cada noche, mientras miraba el techo de su habitación, reconstruía los eventos de los últimos meses. Recordó cómo Daniela, poco a poco, había logrado distanciarlo de su familia. Había sembrado dudas en sus hermanos. Les había contado historias de que él estaba cada vez más inestable y obsesionado con el control de la empresa. Un relato que ella había tejido de manera tan sutil que nadie sospechaba de sus verdaderas intenciones. Sentía cómo el peso de la red de mentiras que Daniela había construido a su alrededor comenzaba a aplastarlo, a encerrarlo en una jaula de sospechas y traición de la que no podía escapar. Durante una de las visitas de Sara al hospital, Marcos la llamó a su habitación y la miró a los ojos con una mezcla de gratitud y preocupación. Aunque la joven intentaba no incomodarlo, él percibía en su mirada una mezcla de lealtad y algo más, una intuición que ella parecía querer compartir, pero que aún no se atrevía a expresar. Con voz débil, le agradeció profundamente por haberle salvado la vida, y entonces Sara le confesó algo que lo dejó helado. En la noche del envenenamiento, cuando encontró a Marcos en el suelo, Daniela estaba allí y no mostró ninguna intención de ayudarlo. Marcos sintió una punzada en el corazón. Era la confirmación de que Daniela había estado dispuesta a dejarlo morir. Fue en ese momento cuando Marcos tomó una decisión. Debía investigar. No solo por él, sino por el futuro de su empresa y su legado. Decidió que una vez que saliera del hospital, buscaría respuestas. Sabía que, para enfrentar a Daniela, debía ser cuidadoso y metódico, porque ella ya había mostrado hasta dónde estaba dispuesta a llegar. En esos días de recuperación, mientras su cuerpo se fortalecía, su determinación también crecía. Sabía que estaba en peligro, y que la mujer con quien había compartido su vida ahora era su enemiga. Una enemiga calculadora que no dudaría en volver a intentar deshacerse de él si sentía su control amenazado. Con cada día que pasaba en el hospital, la sombra de la traición de Daniela se hacía más grande. Aunque el proceso de recuperación era lento y doloroso, se sentía con una renovada fuerza mental. Entendía que no solo tenía que proteger su vida, sino que debía desenmascarar a Daniela y mostrar la verdad antes de que ella pudiera salirse con la suya. Sabía que su vida estaba en juego, y también la empresa y las personas que dependían de él. Marcos, un hombre racional y calculador, no dejaría nada al azar esta vez. Tras salir del hospital, Marcos regresó a su casa con una mezcla de desconfianza y tristeza. El lugar donde alguna vez se había sentido seguro y rodeado de afecto ahora le parecía frío y desprovisto de vida.
Cada rincón parecía ocultar secretos oscuros que él había ignorado por años, y esa sensación de traición lo envolvía por completo. Su esposa, la mujer en quien confió y a quien entregó no solo su vida, sino también sus sueños y su confianza, se había convertido en su enemiga. Pero Marcos, un hombre acostumbrado a enfrentarse a desafíos, estaba decidido a descubrir toda la verdad, aunque eso significara mirar de frente a la oscuridad que Daniela había escondido tras una fachada de esposa perfecta. Sin perder tiempo, contactó a su abogado personal y a un contador de confianza, uno de los pocos empleados de la empresa en los que aún sentía que podía confiar. Sin compartir demasiados detalles sobre su situación personal, les pidió que revisaran en secreto los últimos movimientos financieros de la empresa y sus propias cuentas personales. Marcos no necesitó mucho tiempo para empezar a obtener respuestas. Sus sospechas iniciales de que Daniela había estado desviando dinero resultaron ser ciertas, y con cada documento que analizaba, el alcance de su traición se hacía más evidente. Daniela había abierto varias cuentas en el extranjero bajo nombres falsos y empresas ficticias. Con una astucia aterradora, había transferido sumas pequeñas en cada transacción, lo suficiente para pasar desapercibida en las auditorías regulares, pero acumulando una fortuna considerable en pocos años. Lo que más inquietaba a Marcos era que esos fondos parecían estar relacionados con contactos y negocios en áreas grises de la legalidad. Daniela no solo lo estaba robando, sino que también parecía haber formado alianzas con personas peligrosas fuera del país. Aquellos movimientos le indicaban que Daniela estaba preparando una vida lejos de él, una vida que no incluía a Marcos ni a la empresa que él había construido. Era un plan calculado al milímetro, una red de mentiras y engaños que ella había tejido cuidadosamente a lo largo de los años, sin que él notara nada. Además de los desvíos de dinero, Marcos descubrió algo aún más doloroso. Daniela había manipulado a sus propios familiares y empleados cercanos. A través de pequeños comentarios y gestos estudiados, había logrado sembrar la desconfianza entre ellos. Les había contado historias sobre la supuesta inestabilidad emocional de Marcos, sugiriendo que él estaba tomando decisiones impulsivas y peligrosas para la empresa. Al presentarse como la esposa abnegada y preocupada, había logrado que incluso sus propios hermanos comenzaran a dudar de su capacidad para liderar la compañía. Marcos veía, con dolor, cómo Daniela había construido lentamente una narrativa en la que él era el villano y ella la víctima. Todo este tiempo, mientras él se enfocaba en la empresa y en proteger a su familia, ella había estado erosionando su reputación y sembrando las semillas de su propio dominio. Las noches siguientes, Marcos apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de sus familiares y empleados, imaginando las conversaciones y las dudas que ella había plantado en sus mentes. Recordaba, ahora con claridad, las miradas extrañas que sus hermanos le dirigían en las reuniones familiares y los comentarios casuales sobre su estrés y su obstinación en mantener el control de la empresa. Daniela había logrado aislarlo en su propio mundo, apartarlo de quienes lo amaban y construir una red de mentiras tan elaborada que ahora él mismo empezaba a dudar de quién estaba realmente a su lado. Con una mezcla de furia y desesperación, Marcos decidió que no permitiría que Daniela se saliera con la suya. Sabía que necesitaba a alguien en quien confiar y, en esos momentos de soledad, pensó en Sara, la joven que lo había salvado. La presencia de Sara, su determinación y su intuición habían sido un pilar de apoyo para él en el hospital. Además, a diferencia de Daniela, Sara no tenía motivos ocultos ni buscaba obtener nada a cambio de su ayuda. Con una sensación de alivio que hacía tiempo no experimentaba, decidió pedirle ayuda. Sabía que la batalla contra Daniela sería dura y larga, pero ahora, al menos, tenía a alguien en quien confiar plenamente. Juntos, Marcos y Sara comenzaron a trazar un plan para reunir más pruebas contra Daniela. Sabían que solo con documentos contundentes y testigos podrían exponerla. Pero Marcos también entendía que debía actuar con extrema precaución. Daniela tenía contactos y una influencia que él había subestimado por años, y cualquier paso en falso podría significar no solo el fracaso de su plan, sino también la destrucción definitiva de todo lo que había construido. Después de la hospitalización, Marcos se dio cuenta de que Sara era su única verdadera aliada. Sin una red de contactos influyentes y fuera de las intrigas de la empresa, Sara representaba una presencia genuina y desinteresada en su vida.
La joven, aunque humilde y sin mayores ambiciones, demostraba una lealtad que pocas veces había encontrado en el entorno en el que se movía. Para Sara, quien venía de una familia trabajadora, ayudar a Marcos se había convertido en una causa personal. Había visto cómo lo que le sucedió a su jefe revelaba no solo un crimen, sino una vida atrapada en una red de mentiras y traición. Una vida que él había construido con esfuerzo y que ahora estaba en peligro de ser arrebatada por alguien a quien él mismo amaba. Con el tiempo, Marcos y Sara comenzaron a trabajar juntos cada vez más estrechamente. A medida que revisaban documentos financieros, correos y conversaciones antiguas, la relación entre ambos empezó a adquirir una cercanía que iba más allá de la profesionalidad. Sara era, en muchos aspectos, la única persona con la que Marcos podía compartir su angustia y sus dudas. Al lado de ella, se sentía comprendido, escuchado y apoyado de una manera que jamás había experimentado con Daniela. En cada gesto de Sara, Marcos percibía una empatía genuina, una compasión que hacía mucho tiempo que no encontraba en su vida. Lo que comenzó como un gesto de gratitud hacia ella pronto se transformó en un vínculo más profundo, y aunque ambos evitaban hablar de sus sentimientos, la tensión emocional entre ellos era palpable. Sara, a su vez, sentía un gran respeto por Marcos. Para ella, él no era solo su jefe, sino alguien que había demostrado una valentía impresionante al enfrentarse a la persona en quien había confiado toda su vida. Cada día, veía cómo Marcos luchaba por descubrir la verdad, cómo resistía la tentación de dejarse vencer por la traición y el dolor. Y esa lucha, esa resiliencia, la inspiraba profundamente. Sara comprendía que su papel en esta historia no era menor, que ella podía hacer la diferencia entre la justicia y la impunidad. Con cada noche que pasaban juntos, revisando cada detalle de la investigación, su respeto por él crecía, y sentía que estaba formando parte de algo importante, de algo que trascendía el simple acto de ayudar. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho de Marcos, Sara le confesó algo que llevaba días queriendo compartir. Había escuchado una conversación entre Daniela y uno de los abogados de la empresa, en la que ella pedía que se cerrara la investigación sobre el envenenamiento. La forma en que Daniela hablaba, la frialdad en su voz, le indicaban que no quería que se supiera nada más. Aquello dejó a Marcos sin palabras. Era una prueba más de la implicación de Daniela, una confirmación de que ella estaba dispuesta a bloquear cualquier intento de descubrir la verdad. La furia de Marcos era inmensa, pero también sabía que esta información podía jugar a su favor si lograban documentarla. Sara le sugirió instalar dispositivos de grabación en las oficinas y en la casa, para capturar cualquier conversación incriminatoria. Era un riesgo, pero sabían que era el único camino si querían obtener pruebas definitivas contra Daniela. Así, comenzaron a idear un plan más complejo y arriesgado, en el que Sara sería la encargada de recoger la información de manera sigilosa. A lo largo de las semanas, Sara logró obtener conversaciones clave entre Daniela y sus contactos en la empresa y en la policía. Daniela hablaba abiertamente de su intención de alejar a Marcos de la dirección, de su deseo de quedarse con toda la empresa y de cómo estaba manipulando a los familiares de Marcos para hacerles creer que él era un hombre inestable. Sara y Marcos se dieron cuenta de que Daniela tenía no solo un plan, sino una red de apoyo mucho más amplia de lo que habían imaginado. El alcance de su influencia era aterrador, y Marcos comprendió que estaba enfrentándose a un enemigo formidable, uno que conocía cada rincón de su vida y que tenía todos los recursos para manipular la realidad a su favor. A pesar de los peligros, Sara continuó ayudando a Marcos, y en ese proceso, el lazo entre ellos se hacía cada vez más fuerte. Aunque el peligro era real y estaban en desventaja, ella jamás mostró temor ni dudas. Para Marcos, la valentía de Sara era un recordatorio de que aún existía bondad y lealtad en el mundo. Y aunque ninguno de los dos lo expresaba abiertamente, ambos sabían que su relación estaba evolucionando, que en medio de la tragedia y la traición había surgido algo hermoso y sincero. Finalmente, tras semanas de trabajo incansable, lograron reunir una gran cantidad de grabaciones y documentos. Sara y Marcos creían que tenían lo necesario para dar el siguiente paso, para desenmascarar a Daniela y liberar a Marcos de la trampa en la que había estado atrapado. Pero sabían que, antes de hacerlo, debían tomar precauciones extremas, porque Daniela aún estaba en una posición de poder y cualquier error podía costarles caro.
Marcos y Sara habían pasado semanas recopilando documentos, grabaciones y todo tipo de evidencia en contra de Daniela. Cada noche, revisaban meticulosamente los papeles en el despacho de Marcos, organizando y clasificando la información que lograban obtener. Con cada documento que leían, la magnitud de la traición de Daniela se hacía más evidente, y el abismo de la red de corrupción que ella había tejido se volvía más profundo y sombrío. Marcos sentía que por fin tenían lo necesario para confrontarla y llevarla ante la justicia. La satisfacción de haber llegado tan lejos llenaba el vacío de traición que lo había atormentado por semanas. La noche anterior, después de una última revisión, él y Sara habían dejado una carpeta confidencial con copias de todas las pruebas en un lugar seguro dentro de la oficina de Marcos. Sabían que Daniela tenía recursos y contactos, y por eso habían sido extremadamente cuidadosos, asegurándose de que nadie sospechara de sus movimientos. Además, se habían comprometido a mantener copias adicionales en lugares ocultos, uno en casa de Sara y otro en una caja de seguridad bajo un nombre falso. Con esta estrategia, Marcos se sentía preparado. Estaba convencido de que, si Daniela intentaba interferir, ellos aún tendrían una red de respaldo. Sin embargo, al llegar temprano a su oficina a la mañana siguiente, Marcos percibió algo extraño en el aire. La puerta de su despacho estaba apenas entreabierta, un detalle mínimo pero inusual. Se acercó con cautela, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Al abrir la puerta, la escena ante él lo dejó sin aliento. Su escritorio estaba desordenado, con papeles esparcidos y cajones abiertos. Inmediatamente fue hacia el lugar donde la carpeta confidencial debía estar. Pero para su horror, los documentos habían desaparecido. En cuestión de segundos, la desesperación lo invadió. Todo por lo que había luchado, cada evidencia, cada prueba que incriminaba a Daniela, parecía haberse esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Marcos sintió un vacío desgarrador. ¿Cómo había ocurrido? ¿Cómo alguien había logrado entrar y llevarse la carpeta sin dejar rastro? Sabía que el acceso a su oficina estaba restringido, y que solo un puñado de personas de absoluta confianza tenían llaves. Pero al recordar que Daniela había logrado infiltrar a personas de su confianza en la empresa, su mente comenzó a procesar las posibilidades. ¿Habría logrado ella manipular incluso a los encargados de seguridad? Sin perder un minuto, Marcos llamó a Sara. Su voz traicionaba el pánico mientras le explicaba lo sucedido. Al escuchar la noticia, Sara quedó en shock, pero rápidamente se recompuso. Sabía que, en esos momentos de desesperación, Marcos necesitaba claridad y un plan de acción. Se dirigió a la oficina de inmediato, y juntos revisaron el despacho buscando cualquier indicio de cómo se habían robado los documentos. Sin embargo, la situación parecía minuciosamente orquestada. El intruso no había dejado ni una sola pista, como si hubiese sido alguien profesional, alguien acostumbrado a operar en las sombras sin dejar rastros. Mientras discutían, Marcos recordó que en los días anteriores había notado la presencia de un guardia de seguridad nuevo, alguien que se había integrado al equipo sin una explicación clara. Al revisar el archivo de empleados de la empresa, descubrieron que aquel guardia había sido contratado a petición de un alto mando de seguridad, una persona conocida por su lealtad a Daniela. Marcos comprendió entonces que Daniela había estado un paso adelante, anticipando sus movimientos, protegiendo sus secretos y utilizando a su red de contactos para vigilar cada uno de sus intentos de reunir pruebas en su contra. La frustración y la rabia se apoderaron de él. Marcos se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo a Daniela, sino a una red de influencia que ella había construido con cuidado. Una red que incluía a empleados, contactos en la policía y hasta personas en el sistema de justicia. En un sistema tan controlado por Daniela, la posibilidad de que ella siempre supiera sus movimientos parecía inevitable. Cada vez que Marcos intentaba desenmascararla, ella lograba desaparecer sus esfuerzos, manipulando a las personas a su alrededor para asegurar su impunidad. Sin embargo, a pesar de la angustia, Sara no permitió que Marcos se diera por vencido. Le recordó que aún tenían copias adicionales de las pruebas, y sugirió que esas copias debían ser duplicadas y llevadas a un lugar aún más seguro. Entonces, decidieron contactar a un amigo de la infancia de Marcos, un abogado que trabajaba en otra ciudad y no tenía ninguna conexión con Daniela. Le explicaron la situación y él accedió a ayudarlos.
El plan era enviarle las pruebas y que él iniciara una investigación desde fuera de la ciudad, de manera anónima, sin que nadie pudiera relacionarlo directamente con Marcos. Con el nuevo plan en marcha, Sara propuso otra idea: involucrar a Julia, la hermana de Marcos, quien siempre había sido cautelosa con Daniela y sospechaba de su comportamiento. Aunque Julia no era alguien cercana al mundo empresarial, tenía influencia en ciertos círculos sociales y, más importante aún, conocía a personas influyentes que no estaban bajo el control de Daniela. Para Marcos, esta idea tenía sentido. Julia era una de las pocas personas que siempre había mostrado una intuición certera sobre Daniela y su verdadera personalidad. A pesar de los intentos de Daniela por manipularla, Julia nunca había confiado plenamente en ella. Con Julia a bordo, el equipo formado por Marcos, Sara y su hermana adquirió una nueva fortaleza. Julia compartió información que había recopilado sobre los antecedentes de Daniela, información que incluso Marcos desconocía. Descubrieron que Daniela había tenido problemas legales en el pasado, ocultando un historial de fraude que casi la había llevado a prisión antes de conocer a Marcos. La astucia de Daniela no era algo nuevo, era una habilidad que ella había perfeccionado durante años, aprovechándose de las personas y manipulando situaciones para su beneficio. Con esta información, decidieron reconstruir sus planes, asumiendo que Daniela haría todo lo posible por destruir cualquier rastro de evidencia en su contra. Julia sugirió que contactaran a un investigador privado de confianza que podría vigilar a Daniela sin levantar sospechas. Aunque la idea implicaba riesgos, Marcos aceptó, sabiendo que necesitaban información sólida y, sobre todo, pruebas que no pudieran desaparecer tan fácilmente como la última vez. Contrataron al investigador, quien comenzó a seguir los movimientos de Daniela en secreto, buscando patrones en sus reuniones, en los lugares que frecuentaba y en sus llamadas telefónicas. Querían obtener pruebas adicionales sobre sus conexiones y contactos en la empresa, especialmente aquellos que le estaban ayudando a mantener sus crímenes encubiertos. Aunque las pruebas originales habían desaparecido, Marcos y Sara no se dejaron intimidar. La desaparición de los documentos solo había fortalecido su resolución. Comprendían que Daniela era un oponente astuto y poderoso, pero también sabían que la verdad estaba de su lado y que, aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, estaban decididos a no detenerse hasta exponer cada una de sus mentiras. A medida que la situación con Daniela se volvía más oscura y peligrosa, Marcos empezó a recordar fragmentos de conversaciones y advertencias que en el pasado había ignorado. Uno de esos recuerdos le llevó a su hermana menor, Julia, quien siempre había mostrado reservas respecto a Daniela. Desde el inicio de su relación con Daniela, Julia había notado algo extraño en la frialdad calculadora de su cuñada, una frialdad que no encajaba con la calidez y cercanía de su propia familia. A pesar de sus intentos por advertirle, Marcos había desestimado sus comentarios como celos o un malentendido, convencido de que Daniela era la mujer ideal para él. Ahora, después de haber enfrentado el intento de asesinato y de descubrir las pruebas de traición, Marcos se dio cuenta de que su hermana probablemente había visto la verdadera naturaleza de Daniela mucho antes que él. Decidió buscarla y pedirle ayuda, no solo como una aliada en su plan, sino como alguien que podía ofrecerle una perspectiva que él mismo había ignorado durante años. Julia aceptó ayudarlo sin dudarlo. Aunque la situación la afectaba profundamente, la oportunidad de proteger a su hermano y de desvelar la verdad sobre Daniela le daba una motivación renovada. Julia compartió con Marcos información inquietante sobre el pasado de Daniela, información que ella misma había descubierto poco antes de que su hermano se casara. Recordó cómo, antes de la boda, había investigado sobre la familia de Daniela, pues siempre había sentido que la mujer no era quien decía ser. En sus pesquisas, Julia descubrió que Daniela había crecido en un ambiente complejo, lleno de manipulación y engaños. Su madre había tenido varios matrimonios fallidos y desde pequeña, Daniela había aprendido a usar el encanto y la manipulación como herramientas para obtener lo que deseaba. A medida que crecía, su habilidad para manipular situaciones y personas se volvía más refinada, y a los pocos años de independizarse, ya tenía un historial de relaciones basadas en conveniencia, de las que siempre salía ganando. Julia le confesó a Marcos que antes de casarse, Daniela había estado involucrada en un escándalo de fraude en otra ciudad. Al parecer, se había ganado la confianza de un hombre mayor y adinerado, prometiéndole una relación que finalmente resultó ser una farsa para acceder a su dinero.
Sin embargo, debido a la habilidad de Daniela para manipular los hechos, las autoridades nunca lograron vincularla formalmente con el caso, y ella logró salir impune, mientras que la reputación del hombre quedó destruida. Daniela había dejado esa ciudad, comenzando una nueva vida en otro lugar, donde finalmente conoció a Marcos. Aparentemente, había enterrado ese pasado oscuro, esperando que nadie jamás lo descubriera. Marcos, consternado por esta revelación, comenzó a recordar momentos y detalles de su relación con Daniela, que antes le parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Recordó cómo al inicio de su matrimonio, ella siempre evitaba hablar de su pasado, cambiando de tema cada vez que él intentaba conocer más sobre su vida antes de conocerse. También recordó cómo, en varias ocasiones, Daniela había utilizado su encanto y persuasión para obtener lo que quería, tanto en su relación como en el entorno social. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y Marcos sentía cómo la imagen que tenía de su esposa se desmoronaba completamente. Ella no era simplemente una mujer ambiciosa, era alguien que había hecho de la traición y el engaño su modus operandi. Con la ayuda de Julia, Marcos comenzó a investigar más a fondo el historial de Daniela. Descubrieron que ella había estado involucrada en otros incidentes similares antes de conocerlo, siempre utilizando su encanto para ganarse la confianza de hombres adinerados y luego manipularlos hasta obtener una ventaja financiera. En cada caso, Daniela había sido astuta y cuidadosa, dejando pocas pruebas de su implicación y utilizando a otras personas como intermediarias para evitar ser relacionada directamente con los crímenes. Su capacidad para manejar los detalles y esconder sus huellas era impresionante, y Marcos comprendió que ella había perfeccionado esas habilidades hasta convertirlas en una especie de arte oscuro. Julia y Marcos decidieron hablar con algunas personas que habían conocido a Daniela en su juventud. Para ello, viajaron a la ciudad de donde ella provenía, donde Julia tenía algunos contactos que los ayudaron a localizar a antiguos conocidos de su cuñada. En esas conversaciones, descubrieron más detalles inquietantes sobre su carácter. Daniela había sido una joven brillante y carismática, pero también una persona que siempre encontraba la manera de salir beneficiada, incluso si eso significaba lastimar a otros. Los testimonios eran claros. Desde su juventud, había usado a las personas como herramientas, y los que la conocieron de cerca hablaban de ella como alguien que no tenía reparos en traicionar la confianza de aquellos que se acercaban a ella. Uno de los encuentros más impactantes fue con una mujer mayor, Teresa, quien había sido una amiga cercana de la madre de Daniela. Teresa les contó cómo, en su adolescencia, Daniela ya mostraba un carácter manipulador, utilizando la vulnerabilidad emocional de las personas a su alrededor para obtener favores o beneficios. La mujer relató que, tras la muerte de su madre, Daniela había heredado algunas propiedades, que rápidamente vendió, rompiendo lazos con su propia familia para comenzar una nueva vida sin el peso de su pasado. Esta información dejó a Marcos y a Julia consternados. Daniela no solo era capaz de manipular a personas externas, sino que incluso había cortado lazos con su propia familia si eso le resultaba conveniente. La magnitud de su frialdad era perturbadora, y Marcos sentía una mezcla de furia y desesperación al comprender que, durante años, había sido una marioneta en las manos de esa mujer. Julia, al ver el dolor y la consternación en el rostro de su hermano, trató de reconfortarlo. Le recordó que ahora tenían una ventaja. Conocían el pasado de Daniela y comprendían sus métodos. Era un paso importante en su lucha, y aunque sabían que el camino sería difícil, también sabían que no estaban solos. Julia prometió ayudar a su hermano hasta el final, y ambos acordaron que era momento de desenmascarar a Daniela, no solo para liberarse de su control, sino para proteger a la empresa y a las personas cercanas a Marcos que ella podría manipular en el futuro. Juntos, decidieron que el próximo paso sería volver a su ciudad y seguir adelante con el plan, utilizando la información que habían recopilado sobre el pasado de Daniela como una herramienta para desestabilizar su red de contactos y exponer sus mentiras ante todos. Sabían que no podían actuar precipitadamente, ya que Daniela todavía tenía muchos aliados poderosos. Sin embargo, con cada fragmento de su pasado oscuro que lograban descubrir, se acercaban un poco más a la posibilidad de liberarse de la amenaza que ella representaba. Esta vez, sin embargo, Marcos sentía una renovada esperanza. Sabía que con la ayuda de Julia y Sara,
tendría la fuerza para enfrentar la verdad y desenmascarar a Daniela, liberándose finalmente de la red de mentiras que lo había atrapado por tantos años. Con cada nuevo descubrimiento, Daniela se daba cuenta de que Marcos y Sara estaban acercándose peligrosamente a la verdad. Su intuición, afilada por años de manipulación y engaños, le decía que algo se estaba gestando en su contra. Daniela había comenzado a notar pequeños cambios en Marcos. La forma en que la miraba, la distancia emocional que él mantenía y la manera en que su hermana Julia y Sara, la empleada, estaban cada vez más presentes en su vida. Para Daniela, estos indicios eran suficientes para confirmar que Marcos ya no confiaba en ella. Sabía que tenía que actuar rápidamente y con precisión si quería proteger sus secretos y, sobre todo, mantener el control absoluto sobre la empresa y la fortuna de Marcos. Daniela, consciente de su poder y sus conexiones, decidió que su mejor estrategia sería desviar la atención de Marcos y de cualquiera que intentara investigarla. Pero esta vez, en lugar de simplemente desaparecer las pruebas, ideó una trampa que pondría a Sara en el centro de la sospecha. Al percibir la cercanía que Sara había desarrollado con Marcos y su creciente rol como aliada en la investigación, Daniela comprendió que eliminando a Sara no solo quitaba a una pieza clave del tablero, sino que también podría hacer que Marcos volviera a dudar de sí mismo y de su propia red de apoyo. La primera parte del plan de Daniela era sutil y se ejecutó sin levantar sospechas. Durante varias semanas, usó a uno de sus contactos dentro del sistema de seguridad para obtener acceso al apartamento de Sara cuando ella no estaba. Con una precisión meticulosa, comenzó a colocar restos de veneno similar al que había usado contra Marcos en algunos frascos de productos de limpieza y en la cocina de Sara. Daniela sabía que, si alguna vez alguien investigaba el envenenamiento de Marcos, esos rastros en la casa de Sara serían suficientes para levantar dudas y, en el peor de los casos, incriminarla directamente. La trampa estaba cuidadosamente diseñada. No había nada al azar en sus movimientos. Cada objeto estaba colocado estratégicamente para que la culpabilidad recayera sobre Sara en caso de una investigación. Con el veneno plantado en el apartamento, Daniela decidió ejecutar la segunda fase de su plan. Se dirigió a uno de sus contactos en la policía, un oficial que le debía varios favores y que estaba dispuesto a colaborar a cambio de un pago considerable. Le explicó la situación y le sugirió que si alguna vez surgían sospechas sobre el envenenamiento de Marcos, él podría implicar a Sara como la principal sospechosa. Daniela, con su astucia habitual, le dio al oficial una historia creíble. Según ella, Sara había desarrollado una obsesión enfermiza por Marcos y al no poder tener una relación con él, había intentado envenenarlo como una forma de mantener su atención. La historia, aunque absurda, era lo suficientemente intrigante como para captar el interés del oficial, quien aceptó participar en el plan. Mientras Daniela tramaba esta red de engaños y mentiras, Marcos y Sara avanzaban en su investigación, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando un día, al regresar a su apartamento, Sara encontró la puerta entreabierta. Aunque nada parecía fuera de lugar, un escalofrío la recorrió. Desde el incidente del envenenamiento de Marcos, había aprendido a ser cautelosa, y aquella noche sintió que algo estaba mal. Revisó su apartamento con cuidado, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, una extraña inquietud la acompañó durante días, como si alguien la estuviera observando, y decidió hablar con Marcos al respecto. Marcos, al escuchar las sospechas de Sara, le pidió que tuviera cuidado, y al igual que él, se aseguró de que toda la documentación sobre la investigación estuviera a salvo. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba el nivel de manipulación al que Daniela estaba dispuesta a llegar. Mientras ellos continuaban confiando el uno en el otro y consolidando su amistad y lealtad, Daniela acechaba en las sombras, esperando el momento perfecto para desencadenar la trampa. Finalmente, el día llegó. Daniela, consciente de que el tiempo corría y de que Marcos y Sara seguían avanzando en la investigación, decidió precipitar la situación. Contactó nuevamente al oficial de policía y le informó que tenía pruebas de que Sara estaba chantajeando a Marcos con información personal y financiera, exigiéndole dinero a cambio de no exponer ciertos secretos sobre la empresa. A partir de este informe falso, Daniela consiguió que la policía se presentara en el apartamento de Sara con una orden de registro.
Cuando los agentes encontraron los restos de veneno que Daniela había plantado, no dudaron en detener a Sara bajo la sospecha de intento de asesinato. La noticia de la detención de Sara llegó a Marcos como un golpe devastador. La llamada del abogado de Sara, informándole sobre la situación, lo dejó paralizado de incredulidad y furia. Sabía, en el fondo de su ser, que Sara era inocente, pero la manipulación de Daniela había sido tan perfecta que las pruebas parecían irrefutables. Sara estaba siendo acusada de intentar envenenarlo y de chantajearlo, y el hecho de que hubieran encontrado restos de veneno en su casa complicaba aún más las cosas. Marcos comprendió, en ese momento, la magnitud de la astucia de Daniela y la crueldad de su plan. Ella no solo estaba dispuesta a destruirlo a él, sino a cualquier persona que se interpusiera en su camino. La rabia y la impotencia llenaron a Marcos, pero también una determinación feroz. Sabía que, si Daniela había sido capaz de llegar tan lejos, no podía confiar en el sistema para salvar a Sara. Con ayuda de Julia, su hermana, comenzó a mover sus propios contactos, buscando la manera de sacar a Sara de prisión y de exponer el complot que Daniela había tejido en su contra. Julia, indignada por lo sucedido, contactó a un periodista de confianza, alguien con una reputación intachable que podría ayudarles a investigar desde una perspectiva externa y arrojar luz sobre los turbios manejos de Daniela. Mientras tanto, Sara, encarcelada injustamente, se encontraba en un estado de confusión y desesperación. En su celda, recordaba cada detalle de sus investigaciones junto a Marcos y sentía que todo su esfuerzo y lealtad estaban siendo utilizados en su contra. No podía entender cómo las pruebas de veneno habían aparecido en su casa, pero sabía que esto solo podía ser obra de Daniela. Sin embargo, estaba consciente de que sería difícil probar su inocencia, especialmente porque Daniela había sido meticulosa en cada paso que había dado. Marcos, decidido a liberar a Sara, se embarcó en una investigación paralela con Julia y el periodista, reconstruyendo la cadena de acontecimientos y hablando con cualquier persona que hubiera estado cerca de Daniela en los últimos días. A medida que avanzaba, iba encontrando pequeños indicios de la manipulación y el soborno que ella había ejercido sobre sus contactos, especialmente dentro de la policía. Cada nueva pieza de información lo acercaba más a la verdad, pero también ponía a todos en mayor peligro. Sabía que, al enfrentarse a Daniela, estaba desafiando a una mujer dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, y que cada paso debía ser calculado cuidadosamente. Finalmente, Marcos y su equipo lograron encontrar pruebas de que el veneno había sido plantado en el apartamento de Sara. Descubrieron que el guardia de seguridad nuevo, el mismo que había estado rondando su oficina, también había estado en el área donde vivía Sara en horarios inusuales. Además, el periodista, utilizando su red de contactos, logró acceder a grabaciones de cámaras de seguridad cercanas que mostraban a un hombre con las características del guardia entrando al edificio de Sara en varias ocasiones, siempre cuando ella estaba fuera. Era la prueba que necesitaban, y con esta evidencia en mano, Marcos estaba listo para confrontar a Daniela y liberar a Sara de la trampa que ella había tendido. Con las pruebas finalmente reunidas y un plan para exponer a Daniela, Marcos supo que la confrontación final estaba cerca. Con las pruebas sólidas en mano, Marcos, Julia y el periodista planearon la confrontación final. Aseguraron que los videos de vigilancia, las pruebas de que el veneno había sido plantado en el apartamento de Sara, y las grabaciones de conversaciones comprometedoras estuvieran en lugares seguros y listos para ser presentados ante las autoridades. Pero Marcos quería más que solo liberar a Sara y detener a Daniela. Quería que todos, incluida su propia familia y sus empleados, vieran la verdad. Había pasado demasiados años siendo manipulado, engañado, y ahora necesitaba que el mundo supiera quién era realmente Daniela. Decidieron organizar un encuentro en la mansión familiar, un lugar que había sido símbolo de su éxito y de la imagen pública que tanto había trabajado para construir. Marcos invitó a sus familiares cercanos, amigos de confianza y algunos miembros del consejo de la empresa. Bajo la excusa de una reunión importante sobre temas de la compañía, se aseguraron de que Daniela también asistiera, sin saber lo que estaba por ocurrir. El periodista y Julia, actuando como sus aliados,
Prepararon cuidadosamente el momento, asegurando que las pruebas estuvieran listas para ser reveladas en el momento indicado. La tensión en la mansión era palpable. Daniela, elegante y aparentemente imperturbable, se movía entre los invitados, saludando y sonriendo como si nada pudiera perturbar su perfecta vida. Pero detrás de su calma superficial, notaba que algo era diferente. El ambiente entre los invitados, la forma en que algunos la miraban de reojo y la presencia inesperada de Julia la hicieron sentir una incomodidad latente. Sin embargo, confiaba en sus habilidades de manipulación. Estaba convencida de que nadie podría desenmascararla. Finalmente, Marcos tomó la palabra. Con una voz firme, comenzó hablando de los valores de la empresa, de la importancia de la confianza y la lealtad. Mientras hablaba, Daniela notaba que su tono era diferente, que algo en él había cambiado. Entonces, sin previo aviso, Marcos se dirigió a ella y comenzó a desenmascarar cada una de sus mentiras. Con calma y seguridad, reveló ante todos los desvíos de dinero, la manipulación a la que había sometido a su familia y, finalmente, el intento de envenenarlo. Los asistentes, atónitos, escuchaban en silencio, incapaces de procesar las revelaciones. Daniela, al ver cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba, trató de interrumpir, de defenderse, pero Marcos no le dio oportunidad. Con cada palabra, la exponía como una mujer calculadora y despiadada, una traidora que había intentado destruir no solo a él, sino a cualquiera que se interpusiera en su camino. En el momento cumbre, Julia y el periodista presentaron las pruebas en pantalla. Las grabaciones de audio, los documentos financieros y los videos de seguridad que mostraban cómo el guardia había entrado al apartamento de Sara eran irrefutables. Daniela, atrapada, no tuvo más opción que mostrar su verdadero rostro. Primero intentó desmentirlo todo, pero al darse cuenta de que no tenía escapatoria, su máscara se rompió. En un ataque de desesperación, lanzó una serie de acusaciones furiosas contra Marcos, culpándolo de su situación y gritando que él la había forzado a actuar de esa manera. La policía, que ya había sido informada de la situación gracias a las gestiones de Julia y el periodista, esperaba fuera de la mansión, preparada para arrestarla. Finalmente, Daniela fue detenida, esposada y llevada ante todos los que alguna vez la habían considerado una figura ejemplar. La escena fue impactante. Sus gritos de furia y desesperación retumbaban mientras era escoltada fuera de la mansión. Para muchos, era la caída de una mujer que había mostrado una cara de perfección y elegancia, pero que escondía una realidad llena de manipulación y crueldad. Sara fue liberada de prisión casi inmediatamente después de que las pruebas de su inocencia se presentaran. Para Marcos, la sensación de alivio fue indescriptible. Se había liberado no solo de una traición, sino también de una manipulación que había controlado cada aspecto de su vida. Mientras observaba cómo Daniela era llevada lejos, sintió que finalmente estaba cerrando un capítulo oscuro de su historia. Con Daniela fuera de su vida, Marcos decidió que era hora de empezar de nuevo. Durante las primeras semanas después de la revelación, se enfocó en limpiar la empresa de cualquier influencia que pudiera haber tenido Daniela, despidiendo a aquellos empleados que habían estado involucrados en sus fraudes y asegurándose de implementar controles más estrictos para evitar que algo así volviera a suceder. El consejo de la empresa, impresionado por la determinación y la fuerza de Marcos, lo apoyó en todas sus decisiones, y juntos comenzaron a reconstruir la reputación y la confianza de la compañía. Sin embargo, la traición de Daniela había dejado cicatrices profundas en Marcos. Aunque se sentía libre, también comprendía que había perdido una parte de sí mismo en el proceso. Sabía que necesitaba tiempo para sanar, para recuperar su sentido de confianza y para dejar atrás el dolor que había experimentado. En ese tiempo, Sara se convirtió en un apoyo invaluable. Le ofreció su amistad incondicional, su lealtad, y más allá de eso, un espacio donde él podía ser vulnerable y sincero, sin tener que ocultar sus emociones. Con el tiempo, Marcos y Sara comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo por cuestiones laborales, sino porque ambos encontraban en el otro una paz y una conexión profunda que habían forjado a través de las adversidades. Sara, aunque joven, había demostrado una madurez y una sabiduría que sorprendían a Marcos. Él, a su vez, la ayudaba en sus propios proyectos personales, dándole consejos sobre finanzas y apoyándola para que lograra sus metas. Su relación fue evolucionando de manera natural,
Y aunque ninguno de los dos lo expresaba abiertamente, ambos sabían que su vínculo iba más allá de una simple amistad. En la empresa, Marcos tomó una serie de decisiones para proteger el legado que había construido. Reformuló sus políticas internas, implementó programas de transparencia y comenzó a involucrar más a sus empleados en la toma de decisiones importantes. Quería que su compañía fuera un ejemplo de integridad y justicia, valores que él había defendido desde el principio y que, a pesar de los intentos de Daniela por destruirlos, seguían siendo el núcleo de su visión empresarial. Julia, por su parte, se acercó más a Marcos que nunca. La experiencia había fortalecido su vínculo como hermanos, y ambos prometieron apoyarse mutuamente en cualquier situación que enfrentaran en el futuro. Para Julia, haber ayudado a su hermano en la lucha contra Daniela fue una forma de restablecer la confianza que siempre había tenido en él, y juntos empezaron a construir una relación basada en la comunicación y el respeto mutuo. Meses después de la detención de Daniela, Marcos organizó una pequeña ceremonia en la empresa para agradecer a todos los que habían estado a su lado durante esos tiempos difíciles. Durante su discurso, habló sobre la importancia de la verdad y la lealtad, y dedicó palabras sinceras a Sara y Julia, quienes habían sido sus pilares en ese proceso. La ceremonia fue emotiva, y muchos de sus empleados lo veían no solo como un líder, sino como alguien que había superado una tormenta y estaba listo para reconstruir su vida con más fuerza que nunca. En su vida personal, Marcos se permitió abrir su corazón a nuevas experiencias. Aunque la herida que Daniela había dejado seguía presente, estaba decidido a no permitir que el dolor lo definiera. Con Sara a su lado, se sentía inspirado para explorar nuevos horizontes, y aunque el futuro era incierto, estaba lleno de esperanza y determinación. Con el tiempo, su relación con Sara se profundizó, y lo que había comenzado como una amistad se transformó en un vínculo especial, uno que ambos estaban dispuestos a explorar sin las sombras de traición que los habían acechado en el pasado. Finalmente, libre de los fantasmas de Daniela, Marcos se sintió renovado. Había enfrentado la oscuridad, había luchado contra la traición y al final había encontrado personas que lo querían por quien era realmente. Con una mirada hacia el horizonte, se embarcó en este nuevo capítulo de su vida, convencido de que, esta vez, estaba rodeado de personas que compartirían con él no solo sus éxitos, sino también su verdadera esencia. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!